Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Como se sabe, católicos y protestantes tenemos una importante divergencia sobre el canon bíblico, en particular del Antiguo Testamento. Mientras nosotros los católicos tenemos un canon de 46 libros, los protestantes tienen uno solo de 39 libros. En ese contexto es importante discutir la evidencia neotestamentaria, es decir, si los pasajes más importantes sobre este asunto en el Nuevo Testamento nos dan evidencia, por ejemplo, de la postura protestante de que ya para el tiempo de Cristo habría un canon cerrado, idéntico al que tienen hoy en día los protestantes y sin libros deuterocanónicos. Para argumentar esto, los apologetas protestantes suelen apelar a textos como Lucas 24:44 y Mateo 23:35. Con ello tratan de argumentar que Jesucristo habría testimoniado que ya en su época había un canon cerrado para los judíos y que tal canon excluía los libros deuterocanónicos que hoy en día tenemos los católicos en nuestras Biblias. ¿Es esto verdad? Pues vamos a pasar a examinarlo. Vamos a examinar con buen grado de detalle cada una de estas alegaciones sobre estos textos, Lucas 24:44 y Mateo 23:35. Vamos al primer caso, Lucas 24:44. En este texto, nuestro Señor Jesucristo habla de la ley, los profetas y los salmos. Clásicamente o básicamente se entiende que los salmos sería una referencia a los Ketubín, es decir, a la tercera sección de la Biblia judía, en tanto como el primer libro sería los salmos, se podría llamar al conjunto por medio del primer libro. Ahora, eso no es absolutamente seguro, pero se puede ver como una postura razonable o probable. Es una postura plausible. Sin embargo, ¿prueba eso que los judíos de la época de Cristo tenían un canon ya cerrado que excluía deuterocanónicos? Vamos a poner en cuestión eso. Pero primero quisiera que veamos un testigo de este tipo de argumento, alguien que lo plantee. Y en concreto se trata de el señor Néstor Díaz, teólogo protestante con el cual yo discutí precisamente sobre el asunto del canon del Antiguo Testamento. Vamos a escuchar sus palabras. Perfecto. Mariano pregunta, ¿fue el propio Señor Jesucristo quien definió el canon veterotestamentario cerrado en Lucas 24:44, hablando de la ley, los profetas y los salmos, y dejando afuera los deuterocanónicos? Yo puedo decir que sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Ahí tienen las palabras de Néstor Díaz. Le plantean la pregunta, ¿no? O le trasladan la proposición de que en Lucas 24:44 Jesús ya habría definido un canon veterotestamentario, hablando de la ley, los profetas y los salmos, y que en ello habría dejado afuera a los libros deuterocanónicos. Y Néstor pasa a decir que sí, que está totalmente de acuerdo con esa idea. Son sus palabras. Ahí están. Entonces, vamos a pasar a responder sobre esto. Lo primero que hay que decir es que es una gran falacia de conclusión desmesurada. Del hecho de que Jesús haya testimoniado la existencia de una estructura tripartita, no se sigue automáticamente que Jesús esté validando exactamente el canon protestante o que esté excluyendo deuterocanónicos. El solo hecho de que Jesús reporte una estructura no nos dice automáticamente cuáles eran exactamente los libros que los judíos de esa época incluían en la estructura. Tampoco nos dice si automáticamente todos los judíos de aquella época sabían qué libros incluir en la estructura o si todos coincidían respecto de qué libros incluir en tal estructura. Porque puede ser bien que esté la estructura, pero diferentes grupos judíos puedan incluir distintos libros. Al respecto, nos dice el gigante académico protestante Craig Evans, autor de más de 600 estudios académicos. Abro cita.
Desde las fuentes que tenemos, no es posible deducir los límites precisos del canon de Jesús. Y luego dice, en su día, o sea, su día de Jesús, en su día el canon no estaba fijado. Y agrega, según los evangelios sinópticos, Jesús cita o alude a 23 de los 36 libros de la Biblia hebrea, contando los libros de Samuel, Reyes y Crónicas como 3 libros, no 6. Noten, no es que cita Jesús o alude a absolutamente todos los libros del canon protestante. Lo que nos está diciendo este gran académico protestante es que solo a 23 de los 36. Sigo citándolo. Jesús cita o alude a todos los libros de la ley. Por la ley se refiere solo al Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros. Vuelvo a la cita. Jesús cita o alude a todos los libros de la ley, la mayor parte de los profetas y algunos de los escritos. Fin de cita. Esto lo dice en su artículo The Scriptures of Jesus and its Earliest Followers, en Lee Martin McDonald y James Sanders, editores, The Canon Debate, Baker Academy, Grand Rapids, 2013, capítulo 11. Noten entonces que si nos vamos a las solas citas que Jesús realizó del Antiguo Testamento, en el caso de los Ketubín, es decir, de la tercera sección de la Biblia judía, Jesús simplemente cita algunos de ellos, lo cual significa que con las solas citas dadas por Jesús no podemos reconstruir con certeza el canon completo. Acabamos de ver que, de acuerdo con este académico protestante, no todos los libros del Antiguo Testamento protestante son citados o aludidos por Jesús. Entonces, la información con la que contamos con base en el Nuevo Testamento, incluido el pasaje de Lucas 24:44, que es obvio que Craig Skinner conoce, no son suficientes para establecer con certeza cuál sería la lista judía de canon de ese tiempo. Tampoco se nos permitiría establecer que había un canon cerrado. No solo eso, Craig Evans llega a decir explícitamente lo contrario, que para la época de Cristo no había tal cosa como un canon cerrado para el judaísmo. En vista de esto, pues es una falacia de conclusión desmesurada el tomar simplemente la referencia de Jesús a la estructura tripartita y asumir que ya tenemos validado el canon protestante. No, ese es un salto lógico muy grande. Asimismo, un segundo problema de tal línea de argumentación es que incluye una premisa falsa o indemostrada, la premisa de que se excluye los deuterocanónicos. Como católico estoy 100% de acuerdo en que Jesús, obviamente, en Lucas 24:44, refleja pues una estructura tripartita de la ley, los profetas y los salmos, y me parece bastante razonable o plausible pensar que los salmos representan a los Ketubín. Pero suponer que los Ketubín, la tercera sección, excluye los deuterocanónicos, o sea, eso es simplemente una premisa falsa o indemostrada. Perfectamente en el contexto judío del primer siglo, los deuterocanónicos podían entrar dentro de esa tercera sección. De hecho, tenemos evidencia de que el deuterocanónico de Eclesiástico, no lo confundan con el libro Eclesiastés, si no hablamos del libro de Eclesiástico o Sirácides, habría sido considerado como parte de los Ketubín en un documento judío como Baba Kama 92b, donde dice: se repite por tercera vez en los Ketubín, como está escrito, toda ave vive con los de su especie, y el hombre con los que son como él. Eclesiástico 3:16. Entonces ahí lo tienes, un deuterocanónico siendo naturalmente incluido como parte de la tercera sección de la Biblia judía. De tal modo que, tomando esta información, podríamos incluso usar la lógica protestante y decir que Jesús estaría validando el libro deuterocanónico de Eclesiástico, porque este estaría incluido dentro de la tercera parte de la estructura tripartita de la cual se habla en Lucas 24:44. Alguno, no obstante, podría salir a objetar diciendo: pero también se citan en Baba Kama 92b documentos que no son escritura, como la Mishnah y una Baraita, así que no se logra probar nada sobre un supuesto estatus canónico, aunque sea funcional, de eclesiástico. ¿Qué responder ante esta objeción? Fácil, la propia cita completa de Baba Kama 92b, fuente judía, refuta tal alegación, pues cuando leemos con cuidado nos encontramos que solo de los libros de la división tripartita
entre los cuales se incluye el deuterocanónico de Eclesiástico, se los cita formalmente como escritura. Y yo se los demuestro. Vamos a la cita, pero de forma más amplia. Baba Kama 92b dice, está escrito en la Torá. La Torá se refiere al Pentateuco, a los 5 primeros libros o la ley de Moisés, ¿no? Está escrito en la Torá, como está escrito. Y así fue Esaú a Ismael, Génesis 28:9. Se repiten los profetas, como está escrito. Y se juntaron los vanidosos con Jefté, y salieron con él, Jueces 11:3. Y se repite por tercera vez en los Ketubim, como está escrito. Toda ave vive con los de su especie, y el hombre con los que son como él. Eclesiástico 3:16. Lo aprendimos en una Mishnah, Kelim 12:2. Todo lo que está unido a lo que es ritualmente impuro, es ritualmente impuro. Todo lo que está apegado a lo que es ritualmente puro, es ritualmente puro. Y lo aprendimos en una baraíta. Rabí Eliezer dice, no por nada el estornino fue al cuervo, sino porque es de su especie. Fin de cita. Dense cuenta, amigos, por favor. Se está citando 5 documentos. La Torá, los profetas, los Ketubim, un pasaje de la Mishnah y una baraíta. Pero, ¿a cuáles se los cita como escritura? ¿A los 5? No. Se cita como escritura solo a los 3 primeros. Con la fórmula está escrito. Dice, en la Torá está escrito y cita Génesis 28:9. Luego dice, los profetas, como está escrito, y cita Jueces 11:3. Y luego dice, los Ketubim, como está escrito, y cita Eclesiástico 3:16. Entonces se está citando un libro deuterocanónico con la fórmula como está escrito, con la cual se acaba de citar libros que son indisputablemente canónicos, como es el caso de Génesis y el libro de Jueces. En cambio, cuando se cita luego la Mishnah y luego la baraíta, no se usa la fórmula como está escrito. Así que esa objeción que acabo de referir se deshace fácilmente. Ahora, otro podría decir, pero en los textos como Sanedrín 100b se ve que había judíos que rechazaban el libro de Eclesiástico. Ok, pero en ese caso tenemos una falacia de hombre de paja. Yo nunca he dicho que todos los judíos consideraron siempre al libro eclesiástico o Sirácides como escritura. Pero la evidencia es clara en que la consideración de eclesiástico fue importante como mínimo en un grupo suficientemente relevante de judíos. Y esto no solo lo digo yo, lo dice el gigante académico protestante Lee Martin MacDonald, PhD por la Universidad de Edimburgo. Abro cita. Eclesiástico fue citado con introducciones bíblicas, como está escrito, para apoyar posiciones o argumentar puntos. Se está refiriendo a cómo se cita Eclesiástico en fuentes judías. Sigo citando a Lee Martin MacDonald. Sin embargo, tiene una tradición mixta en la literatura talmúdica. Por un lado, finalmente fue rechazado como parte del canon judío, especialmente por el rabino Akiva a finales del siglo I después de Cristo. Pero a veces se cita como parte de las escrituras en otros textos, especialmente en Baba Kama 92b. Fin de cita. Se trata de su libro The Biblical Canon, Its Origin, Transmission and Authority. Baker Academy, Grand Rapids, 2013, capítulo 4. Entonces, este experto protestante en el asunto del canon nos está diciendo, sí, ciertamente, había judíos que veían con muy buenos ojos al libro de Eclesiástico y nos encontramos incluso que se los cita con fórmulas que son canónicas. Y también hay judíos que negaban este carácter para el libro de Eclesiástico. Pero noten cómo en particular refiere a Rabí Akiva y al rechazo de los judíos por parte de finales del siglo I. Y eso ya es una época post-cristiana y anticristiana donde las decisiones de tal judaísmo rabínico no tienen ningún peso para nosotros los cristianos. Entonces, más bien, lo que nos está mostrando es que había una importante consideración hacia el libro de Eclesiástico por al menos un grupo relevante de judíos. Es más, el propio texto de Sanedrín 100b al que se podría alegar muestra que al menos de algún modo el libro eclesiástico estaba entre las escrituras judías, pues tuvo que ser quitado. Leo, Sanedrín 100b, según lo vierte el manuscrito yemenita, dice, los rabinos quitaron el libro de Ben Sira. Ese es el libro eclesiástico.
Pero ¿cómo lo vas a quitar si de algún modo al comienzo no estaba allí? O sea, yo no puedo quitar algo que de algún otro modo no estaba allí, de donde paso a quitarlo. Entonces, el hecho de que los rabinos hayan quitado el libro eclesiástico es muestra de que, al menos en un cierto sentido o nivel, o para un cierto grupo, este libro era visto como parte de las escrituras canónicas. Asimismo, nos dice Matthew Goff, profesor de Biblia hebrea y judaísmo del Segundo Templo, PhD por la Universidad de Chicago, abro cita. El reconocimiento de que la gente podía adquirir guía moral o práctica estudiando el texto de Ben Sirá, ese es el libro eclesiástico, deuterocanónico, es particularmente evidente de una versión de Sanedrín 100b de Cairo Geniza. Este texto incluye, tal como lo hace el manuscrito talmúdico yemenita, o sea, el que les leí hace un ratito, sigo la cita, la afirmación de que el libro de Ben Sirá fue quitado del uso, incluso a pesar de que tenía afirmaciones excelentes. Y luego dice, el verbo usado aquí en relación a los rabinos leyendo Ben Sirá naturalmente invoca la clásica práctica rabínica de interpretación bíblica. En ocasiones el Talmud hace borrosa la distinción entre Ben Sirá y la escritura. Fin de cita. O sea, no estaba muy claro que eclesiástico fuese algo diverso de la escritura, ¿ah? En estas fuentes, según reporta este experto. Se trata del artículo Ben Sirá Biblical Sage, Rabbi and Payetam, en James Aitken, Renat Eger-Wenzel y Stefan Reitz, como editores, libro Discovering, Deciphering and Dissenting, Ben Sirá Manuscripts After 120 Years. Editorial Wartel de Gruyter, Berlín, 2018, o sea, no te estoy citando algo de hace 80 años, 2018, página 187. Así que queda refutada también esa objeción. De otro lado, algún otro podrá querer objetar diciendo, oh Dante, pero en textos como Shabbat 116b se ve que los judíos también usan el término escritos, ketubim, para documentos no inspirados, hablándose de contratos y cartas. Eso es muy fácil de refutar. Vamos a la fuente. Leamos Shabbat 116b. Ahí se encuentra lo siguiente, abro cita. El rabino Nehemías dijo, ¿por qué se dijo que las sagradas escrituras no se leen en Shabbat? Para que la gente diga, los escritos sagrados no se pueden leer. Con más razón, ello es así para el caso de documentos ordinarios, es decir, los contratos y las cartas. Aquí en ningún momento se está llamando ketubim o escritos sagrados a los contratos y las cartas como que el término les aplicase. Noten la estructura de la oración. Lo que está diciendo es, los escritos sagrados no se pueden leer. Con más razón ello es así para el caso de documentos ordinarios, es decir, los contratos y las cartas. En otras palabras, precisamente porque los contratos y las cartas no son documentos sagrados, si en Shabbat no se puede leer documentos sagrados, entonces con más razón va a estar prohibido leer documentos que no sean sagrados. Ese es el punto que se está discutiendo aquí. No se los está poniendo en una misma categoría, como si los contratos y las cartas también fuesen parte de los ketubim. Ese sería un gran equívoco. Se los pongo con una analogía para que me entiendan facilito. Es como que yo diga, si con mi propio hijo no he hecho tal gasto de dinero, con más razón no voy a gastar eso en una mascota. La estructura de la frase es prácticamente correspondiente a la que acabo de leer del texto de Shabbat. Ahora bien, de esa frase, ¿se colige que mi hijo estaría incluido dentro de la categoría de mascota? No, es absolutamente obvio que se trata de categorías diferentes. O sea, si con mi propio hijo no voy a hacer tal gasto de dinero, con más razón no voy a gastar ese dinero en una mascota. Pero son categorías diferentes. Del mismo modo, los escritos sagrados o los ketubim son una categoría diferente en este propio texto que lo que son oficios, cartas o similares. Entonces queda pues muy refutada la alegación protestante con base en Lucas 24:44. Sin embargo, los protestantes suelen apelar a otro texto, el texto de Mateo 23:35, ¿no?
donde se habla de la sangre de Abel hasta Zacarías. Entonces pretenden ver ahí como una especie de demarcación del canon veterotestamentario. Sin embargo, tal argumento es extremadamente débil porque está lleno de problemas y de dificultades. Por lo menos tres. Primera dificultad. Es altamente dudosa la identificación del Zacarías al que se refiere Jesús. Les leo el texto. Mateo 23:35. Para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el altar y el templo. Entonces, básicamente, el argumento protestante es, mira, acá lo que está haciendo Jesús es hablar de Abel a Zacarías. Abel correspondería al libro de Génesis y este Zacarías sería el de Segunda de Crónicas, que sería el último libro de la Biblia hebrea, bajo el canon estándar rabínico que hoy en día también asumirían los protestantes. En consecuencia, con este texto, supuestamente Jesús estaría validando un canon que iría desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. Básicamente ese es el tipo de argumento. Pero, como acabo de explicar, es altamente dudoso que se trate de realmente este Zacarías una figura fácil de identificar. La verdad es que no es seguro que ese Zacarías sea el de Segunda de Crónicas. Pero en todo caso, para hablar con evidencias y para responder en específico a los argumentos, vamos a ver el caso del señor Néstor Díaz haciendo referencia a la idea de este argumento que les acabo de presentar. Les voy a compartir el clip de video y con base en ello vamos a responder. Aquí lo tenemos. Que está en Mateo capítulo 23, versículo 35, que dice así: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, toda la sangre justa, desde la sangre de Abel el justo, cuya muerte fue relatada en Génesis, el primer libro sagrado del Tanakh, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Interesante, porque este Zacarías al que Jesús se refiere es justamente el Zacarías que vemos en Segunda de Crónicas capítulo 24, versículo 22. Aquel Zacarías que fue asesinado por orden del rey Joás. Claro que la expresión hijo de Baraquías es un agregado, puesto que no se encuentra en los manuscritos más antiguos, por lo tanto es un agregado posterior de algún copista. Bien, ahí tenemos las palabras de Néstor Díaz. Entonces, ¿ven cómo él arma el argumento? Él dice, este Zacarías del cual habla Jesús en Mateo 23:35 es el Zacarías de Segunda de Crónicas capítulo 24. Bien, vamos a demostrar que esto no es tan fácil como lo quiere pintar Néstor. En primer lugar, no es seguro que sea el Zacarías de Segunda de Crónicas. Dice Segunda de Crónicas 24:20. Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. No cuadra. Jesús habla de Zacarías, hijo de Berequías, y en cambio, Segunda de Crónicas 24:20 habla de Zacarías, hijo de Joiada. Ya allí hay una dificultad. Adicionalmente, de acuerdo con una fuente judía como el Targum de Lamentaciones 2:20, podría tratarse más bien del profeta Zacarías, nieto, y también pues, en consecuencia se le puede llamar indirectamente hijo de Ido, por medio de Berequías. Y el libro de Zacarías no es listado como el último en la Biblia hebrea. Dice Zacarías 1:1. Libro del profeta Zacarías. Ya no se habla aquí del Zacarías asesinado en Segunda de Crónicas. Acá estamos hablando de otro Zacarías, que sería el profeta, Zacarías 1:1. Vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Si Jesús en Mateo 23:35 está diciendo Zacarías, hijo de Berequías, asumir que se trata del de Segunda de Crónicas y no del profeta, pues es problemático, ¿no? Asimismo, escuchen lo que dice el Targum de Lamentaciones 2:20, fuente judía, abro cita.
ustedes mataron a Zacarías, hijo de Ido, el sumo sacerdote y profeta en el templo, y profeta fiel en el templo. Noten cuán parecida es la frase de Lamentaciones del Targum de Lamentaciones 2:20 con la frase de Jesús en Mateo 23:35. Y el Zacarías del cual se está hablando no es el de Segunda de Crónicas. Ahora bien, en el debate que sostuve contra Néstor Díaz sobre el canon del Antiguo Testamento, Néstor dijo, bueno, pero si es el profeta Zacarías, tampoco hay problema. No, porque igual estaría como dentro de la época del cierre, del tiempo canónico, etc. Pero como digo, no es fácil identificar de qué Zacarías está hablando Jesús, porque incluso la opción de que sea el profeta Zacarías, el profeta posexílico, tiene también sus dificultades, como también señalé en el debate. Esta opción también es discutible, en otras palabras, porque Zacarías 6:11 indica que el sumo sacerdote en tiempo de Zacarías se llamaba Josué. Noten que el Targum de Lamentaciones 2:20 dice que este Zacarías sería sumo sacerdote, pero más bien Zacarías 6:11 dice, harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Entonces, hay dificultad de identificación. No es tan fácil como plantea Néstor. Es tan complejo el asunto que algunos hasta plantean la posibilidad de que se haya tratado de un Zacarías contemporáneo a Jesús. Y si tú piensas que yo digo esto porque soy un apologista católico y no quiero aceptar que es absolutamente obvio que es el Zacarías de Segunda de Crónicas, pues mira lo que dice James Burton Kaufman, que es un famoso comentarista protestante. Abro cita. Cristo aquí se refirió a algún asesinato secreto perpetrado no por los antepasados de esos hombres, sino por ellos. Y apunta también, Cristo intentó llegar a ellos con ese último relámpago de verdad. Esto lo dice en Commentary on the Gospel of Matthew, Acu Press, Abilene, 1974, página 375. Entonces, hasta se baraja la hipótesis de que podría haber sido un contemporáneo, porque Jesús en Mateo 23:35 dice, ustedes mataron. No dice, vuestros antepasados mataron, sino dice, ustedes mataron. Entonces, ya ves cuánta discusión hay. Es más, hasta se ha llegado a plantear la opción de que sea Zacarías el padre de Juan el Bautista. Y esto encuentra una referencia en un escrito cristiano temprano, como es el Protoevangelio de Santiago, capítulo 23, numeral del 1 al 3, donde se lee, abro cita. Herodes buscaba a Juan y envió a sus servidores a Zacarías. Este Zacarías es el padre de Juan el Bautista, ¿no? Diciendo, ¿dónde has escondido a tu hijo? Y él repuso, soy servidor de Dios, permanezco constantemente en el templo del Señor e ignoro dónde está mi hijo. Y los servidores se marcharon del templo y anunciaron todo esto a Herodes. Y Herodes irritado dijo, su hijo debe un día reinar sobre Israel. Y los envió de nuevo a Zacarías, ordenando, di la verdad, ¿dónde se halla tu hijo? Porque bien sabes que tu sangre se encuentra bajo mi mano. Y los servidores partieron y refirieron todo esto a Zacarías, y éste exclamó, mártir seré de Dios si viertes mi sangre, y el Omnipotente recibirá mi espíritu, porque sangre inocente es la que quieres derramar en el vestíbulo del templo del Señor. Y a punto de amanecer, Zacarías fue asesinado. Miren cómo se parece tanto esto que narra el Protoevangelio de Santiago a las palabras de Jesús. Hay un Zacarías, hay sangre inocente derramada y esta sangre se está derramando en el vestíbulo del altar. Entonces, el asunto es complicado. Los académicos bíblicos, no meramente católicos, sino también múltiples académicos bíblicos protestantes, discuten a fondo cuál será el Zacarías realmente de Mateo 23:35, ¿no? El propio Néstor, en el debate que sostuve con él, fluctuó entre dos opciones sobre la identidad de Zacarías. Decir que es el hijo de Joiada, de Segunda de Crónicas 24, o que se trata del profeta posexílico del libro de Zacarías. Y eso sucedió tanto en nuestro debate como en reciente video que ha publicado. Ahora, que Néstor esté fluctuando entre dos opciones o acudiendo a dos opciones sería innecesario si fuera absolutamente obvio, automático o fácil identificar al Zacarías de Mateo 23:35.
Así que es claro que el asunto es complejo. Es muy importante señalar aquí que yo no me caso con ninguna de las opciones. Yo no estoy diciendo con certeza absoluta cuál de todas las opciones presentadas es la identidad del Zacarías de Mateo 23:35. Lo que quiero señalar aquí, y con eso basta para desinflar el argumento, es que es muy discutible su identidad. Y basarse en un argumento con una premisa implícita tan discutible es muestra de que se tiene un argumento débil. Pero ¿saben qué? Para colmo de males, esa no es la única debilidad de ese argumento protestante, sino que tiene dos importantes debilidades más. Vamos a pasar a la segunda debilidad. 2. Es altamente dudoso que Segunda de Crónicas haya sido el último libro de la Biblia hebrea. Efectivamente, es altamente dudoso. Pero antes de pasar a ese punto, sí hay algo que quiero comentar. Si ustedes recuerdan el fragmento de video que les mostré de Néstor Díaz, Néstor dice, bueno, el texto dice Zacarías, hijo de Berequías, pero ese es un agregado de un escriba posterior. Así que sí podría ser el Zacarías de Segunda de Crónicas, aunque en Segunda de Crónicas diga hijo de Joiada. Y lo que dice Néstor es que no está entre los manuscritos más antiguos. Eso es falso. Tenemos nosotros el papiro P77, papiro del Evangelio según San Mateo, que contiene Mateo 23:35. Y en ese papiro dice Zacarías, hijo de Berequías. Está entre los papiros más antiguos que tenemos, entre los manuscritos más antiguos. Así que es falso la afirmación de Néstor, que vieron en el fragmento de video que puse, de que no estaría entre los manuscritos más antiguos. Adicionalmente, este manuscrito P77, datado en el siglo II, tiene también el caso de la evidencia externa de el padre de la iglesia, San Ireneo de León, que cuando hace referencia al pasaje de Mateo 23:35, también dice Zacarías, hijo de Berequías. Y de otro lado tienes también a Marción, ¿no? Que a Tasiano, que en su Di Tesarón habla de este pasaje en esos términos, diciendo Zacarías, hijo de Berequías. Entonces nosotros tenemos evidencia importante del propio siglo II, no tardía, sino del propio siglo II, de que en realidad Zacarías, hijo de Berequías, bien podría ser el original. No parece dar señales de ser una inserción posterior. De hecho, les voy a dar la referencia de K.J. Wendt en su artículo Which Zachariah? ¿Cuál Zacarías? Publicado en www.studylife.org, que es una página especializada en estudio bíblico. Abro cita. Escritores del siglo II como Ireneo, citando Mateo 23:35, tienen Zacarías, hijo de Berequías, así como el Ditesarón de Tasiano, no Marción, ¿no? Sino Tasiano. El Ditesarón de Tasiano y el manuscrito griego P77. Así que ahí se cae la afirmación de Néstor. Bueno, ahora sí, volvemos con el segundo problema de este argumento, que es altamente dudoso que Crónicas haya sido el último libro de la Biblia hebrea. Vamos a ver las declaraciones de Néstor Díaz sobre este punto. Es bien interesante, miren. A ver, compartir. Ya. Aquí lo tienen, escúchenlo. Abel es el primer mártir en Génesis 4:8 y Zacarías es el último en Segunda Crónicas 24:20 al 22, siendo Segunda Crónicas el último libro de la Biblia hebrea. Eso no se puede rebatir tan fácilmente. Ahora, dice que Segunda de Crónicas sería el último libro de la Biblia hebrea y que eso no se puede rebatir tan fácilmente. Yo diría lo contrario. Más bien, no se puede probar tan fácilmente que necesariamente en el contexto en que habló Jesús, Segunda de Crónicas haya sido el último libro de la Biblia hebrea, lo cual muestra que es un argumento muy débil. Miren, vamos a mostrar esto.
Dice Gary Michuta, experto sobre el asunto, ¿no? Porque él lleva muchos años investigando este asunto del canon, en su libro Why Catholic Bibles Are Bigger, Catholic Press, El Cayón, 2020, capítulo 1, abro cita. Fuera de un solo texto rabínico, toda la evidencia va contra esta proposición. O sea, la proposición de que Segunda de Crónicas sería el último libro de la Biblia hebrea. Ninguno de los primeros padres de la iglesia, incluso aquellos que intentaron reproducir el contenido de la Biblia rabínica, incluye a Segunda de Crónicas como el último libro. La mayoría pone a Esther o a Esdras Nehemías. Además, las dos Biblias hebreas completas más antiguas, los códices de Alepo y Leningrado, colocan a Crónicas como el primer libro de los escritos. Fin de cita. Uno me dirá, bueno, pero es que Michuta es católico, pues, y como sea, como Michuta es católico, igual tiene que tratar de justificar. Bueno, está bien ya. Te cito un protestante, en ese caso, un protestante de alto nivel académico, especialista en el canon, Lee Martin McDonald. Abro cita. Este pasaje se refiere al Mateo 23:35, ¿no? Este pasaje sugiere un canon cerrado en el tiempo de Jesús, que comenzaba con Génesis y cerraba con Segunda de Crónicas. Paro ahí la cita. Este gran académico protestante se está planteando como pregunta la afirmación hecha por Néstor. Vamos a ver qué responde. Sigo citando. Esto es altamente improbable, dado el lugar de Segunda de Crónicas en varios manuscritos y la repetición de los últimos versos de Segunda de Crónicas en Esdras 1. Esto lo dice en Primary Sources for the Study of the Old Testament Hebrew Bible Canon, en Lee Martin McDonald y James Sanders, editores de Canon Debate, Baker Academy, Grand Rapids, 2013. Ahora, existe ciertamente un texto del siglo II, judaísmo rabínico siglo II después de Cristo, que refiere a Segunda de Crónicas como el último libro, ciertamente. Pero debo informarles que ese texto es una baraíta. ¿Y qué es una baraíta? Una baraíta es un texto judío que aparece en el Talmud, pero que no pasó a la Mishnah, lo cual implica que no habría sido aceptado universalmente por los judíos. Así que ni siquiera en el siglo II después de Cristo tendríamos que esa lista canónica hubiera sido universalmente aceptada, porque como digo es una baraíta, no pasó a la Mishnah. Y si no me creen, pues veamos lo que dice Diego Pérez Gondar, doctor en teología por la Universidad de Navarra, abro cita. Aunque el texto, ahí se refiere a Baba Batra 15a, que es el texto del siglo II que pone a Segunda de Crónicas como último libro, vuelvo a citar, aunque el texto pertenece a la etapa tanaítica, no pasó a la Mishnah, por lo que la aceptación de esta referencia debe situarse en el siglo V y no en el II. No parece adecuado, por tanto, considerar los textos sagrados del judaísmo del siglo I como idénticos a las ediciones modernas de la Biblia hebrea, cuyo primer y último libro son respectivamente Génesis y Segunda de Crónicas. Esto lo dice en su artículo académico Zacarías, hijo de Baraquías, Mateo 23:35, Locus Theologicus a la luz de la literatura judía intertestamentaria, publicado en la revista académica Estudios Bíblicos, volumen 73, 2015, página 195. Entonces, este relevante académico contradice a Néstor diciendo que en el siglo I, cuando Jesús dijo esas palabras, no podemos automáticamente imponer que el orden canónico de libros fuese Génesis a Segunda de Crónicas, sino más bien esto de poner a Segunda de Crónicas al final, que aparece meramente en esa baraíta, tendría aceptación recién para el siglo V después de Cristo. Es más, señores, en el propio siglo I tenemos que el orden del canon dado por Josefo no podría incluir a Segunda de Crónicas como el último libro, en el mismo siglo I. Se los demuestro. Es un texto bastante citado por Néstor. Bueno, ahora la implicancia le va a ir en contra. Josefo en Contrapión, libro 1, numeral 8, abro cita. Dice, no hay ningún desacuerdo del presente sobre lo escrito. Luego, entre nosotros no hay cientos de libros en desacuerdo y conflictos unos con otros, sino solo 22 libros. Y pasa a referir la composición de esos 22. Dice, 5 de estos son los libros de Moisés. Los profetas posteriores a Moisés escribieron la historia que ocurrió en sus respectivos tiempos en 13 libros. Los libros restantes contienen himnos a Dios e instrucción para el pueblo. Entonces, 5 más 13 más 4
te da 22. Entonces, la tercera sección del canon del que está hablando Josefo en el siglo I sería compuesta por 4 libros. ¿Y cómo los caracteriza? Dice que contienen himnos a Dios e instrucción para el pueblo. Pero esos libros no serían de orden histórico, no serían históricos como Segunda de Crónicas, sino más bien libros sapienciales, como probablemente Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Cantar de los Cantares y Cantar de los Cantares. Tal vez se podría ahí incluir o no a Job. O sea, hasta hay discusión sobre qué libros corresponderían a estos himnos a Dios e instrucciones para el pueblo. Pero lo que es claro es que se trataría de libros sapienciales y Segunda de Crónicas no es un libro de estilo sapiencial. Así que el propio Josefo pone en jaque el argumento de Néstor. Néstor decía que no era tan fácil contradecir esto de que Segunda de Crónicas sería el último libro de la Biblia hebrea en este contexto en que habla Jesús. Pues yo he encontrado bastante fácil contradecirlo para que vean la cantidad de referencias y líneas argumentativas que se encuentra para contradecir tal acerto. Y por si fuera poco, resulta que hay una tercera debilidad del argumento protestante basado en Mateo 23:35. Y esa tercera debilidad es que, y esto es mortal, no se trata de una delimitación del canon. Si vamos a hablar del tiempo profético, más bien Jesús en Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas son hasta Juan. Él no dice, los profetas se acabaron hasta Zacarías. No. Él dice que la ley y profetas son hasta Juan, es decir, hasta Juan el Bautista, lo cual implica todo un periodo amplio, ¿no? Y continuo. Entonces, desde ya esto refuta la teoría del silencio porque implica que hubo voz profética hasta Juan. Jesús no dice solo hasta tiempos de Esdras, no dice solo hasta tiempos del profeta Zacarías, no. Solo hasta la época de Segunda Crónica, no dice nada de eso, dice hasta Juan el Bautista. Ahora, frente a esta apelación a Lucas 16:16, el señor Néstor Díaz va a pasar a decir que no pasa nada en este caso porque Lucas 16:16 debe entenderse en clave dispensacional y no canónica, siendo que Juan el Bautista no escribió ningún libro. Vamos a escuchar las palabras de Néstor. A ver. Aquí lo tienen. Y respecto a la objeción de que el mismo Jesús afirmó que los profetas llegaron hasta Juan, sería obviamente una excusa para insertar todos los documentos que se hayan producido hasta la época de Juan el Bautista. Se les responde que la frase debe entenderse no en clave canónica, sino en clave dispensacional, y esto porque Juan no escribió ningún libro profético. Pues bien, aquí vamos a demostrar que con la misma lógica que ha aplicado Néstor para desdeñar esta implicancia del texto de Lucas 16:16, con exactamente su misma lógica, aplicándola al texto de Mateo 23:35, al que apela para su argumento, se le cae su argumento. Miren, recordemos lo que dice Néstor. Néstor dice que Lucas 16:16 no debe entenderse en clave canónica, o sea, de delimitar canon, sino simplemente en una clave dispensacional, en tanto Juan el Bautista no escribió ningún libro. Ya. Pero resulta que exactamente la misma lógica anula el argumento de Néstor. El texto de Mateo 23:35 debe entenderse en clave de derramamientos de sangre santa relevante, no de un cierre canónico, siendo que el Zacarías de Segunda de Crónicas, al que apela Néstor, tampoco escribió ningún libro. Entonces, como vemos, esa lógica refuta el propio argumento de Néstor. La intención de Jesús en Mateo 23:35 no es reflejar los límites del canon, sino simplemente referir 2 episodios especialmente resaltantes de derramamiento de sangre de siervos de Dios. Y tal vez alguno dirá, es que Dante dice esto porque como Dante es católico, entonces Dante no puede entender nada y Dante pues no puede ver que Jesús obviamente está hablando de los límites del canon. Pero ¿saben qué? Un autor protestante es el que indica esto, que Jesús no se está enfocando en delimitar el canon en Mateo 23:35. Efectivamente,
El teólogo protestante H.G. Pels, PhD por la Theological University of Apeldoorn, dice, abro cita, en Abel y Zacarías, el texto se refiere a dos figuras que en el espacio de siglos reflejan la tragedia del asesinato de los siervos de Dios. Cuando leemos, más adelante apunta, ¿no? Cuando leemos Mateo 23:35, la intención no es tanto marcar un punto de inicio y de fin de un tiempo canónico lineal, sino dos momentos profundamente incisivos de ocurrencia. Fin de cita. Esto es el artículo académico The Blood from Abel to Zachariah and the Canon of the Old Testament, en la revista South, volumen 13, 2001, página 599. Entonces, este propio autor protestante te está diciendo que Mateo 23:35 no tiene que entenderse en clave de límites canónicos, ¿ok? Pero Néstor va a intentar replicar y decir que Jesús, al no referir a los mártires macabeos, del libro de Primera y Segunda de Macabeos, especialmente Segunda de Macabeos, al Jesús no referir a los mártires macabeos en Mateo 23:35, estaría demostrando que no los consideraría dentro del tiempo profético canónico. Vamos a examinar esa objeción de Néstor, pero primero vamos a mostrar sus palabras. Entonces, vamos aquí. Les voy a compartir pantalla y ya nos vamos acercando al final de ese argumento. Listo. ¿Escuchamos? Y en base a los deuterocanónicos serían los mártires durante la persecución de Antíoco. Debido a esta problemática, es natural afirmar con Bruce que Zacarías es el último mártir desde una perspectiva canónica, no cronológica. Esto resulta revelador, porque nos indica no solo que Jesús valida la estructura canónica replicada muy bien por la Hebraica Veritas, sino que no reconoce como canónicos los registros de martirios descritos en la literatura macabea. Ahora bien. Bien, ahí tenemos las palabras de Néstor Díaz. Vamos a pasar a responder. Aquí Néstor ni siquiera está entendiendo el sentido del pasaje. Jesús no pretende hacer un recuento sobre todos los mártires en general, sino solo en concreto de eventos en que se resalta el derramamiento de sangre. En Mateo 23:35 dice, la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde Abel. Y en Génesis 4:10 dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ese es el punto que enfatiza el pasaje, el derramamiento de sangre. Y si creen que esta es una interpretación meramente mía por ser católico, escuchen a un académico protestante. H.G. Pels, en el mismo artículo, en la página 599, dice, abro cita, es una caracterización específica y concreta del derramamiento del flujo de sangre profética que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Entonces ya lo ven, este académico protestante, hablando aquí de Mateo 23:35, lo que nos está explicando es que se trata de, en específico, derramamiento de sangre, el foco del pasaje. No todos los martirios o sufrimientos posibles de personas santas o del pueblo judío, ¿no? En cambio, en el caso del martirio de los macabeos, al que hace referencia Néstor, no se enfatiza el derramamiento de sangre. De hecho, la palabra sangre no aparece ni una sola vez en mi versión de Segunda de Macabeos 6 y 7, ¿no? En la versión de la Biblia de la que dispongo. Simplemente se está describiendo diversas formas de tortura. Así que el que Néstor infiera que, porque no se mencionó, por tanto Jesús habría rechazado la canonicidad de ese libro, o sea, Segunda de Macabeos, es una falacia de argumento desde el silencio. Porque Jesús no se está enfocando en todos los mártires posibles, sino en concreto en eventos donde se enfatiza el derramamiento de sangre. En todo caso, si se quiere ver una referencia clara a los mártires de Segunda de Macabeos, lo encuentran en Hebreos 11, específicamente en Hebreos 11:35, argumento que presenté durante el debate, y las objeciones que puso Néstor sobre tal pasaje fueron directamente respondidas por mí, como pueden comprobar. Yo les invito a ver el video del debate, lo encuentran en la lista de reproducción debates del presente canal de YouTube. Van a ver que presento al comienzo el argumento de Hebreos 11:35 con una conexión a Segunda de Macabeos y cómo se defiende ese argumento a lo largo del debate.
Así que tengo confianza en que ahí encuentran la información necesaria y suficiente. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les envío un abrazo y los animo a seguir investigando. Profundicen en la verdad. Nunca debemos tener miedo de profundizar en la verdad porque Cristo es la verdad. Juan 14:6.